En este tutorial vamos a explicar cómo instalar cámaras analógicas o HD con Balun y cable UTP para que las instalaciones sean más fáciles y rápidas. Este tipo de instalaciones son las que se hacen habitualmente el 80% total de las nuevas instalaciones o modificaciones de instalaciones ya existentes con cable RG59. Para ello vamos a utilizar una pareja de Balun pasivos o también llamados transceptores pasivos, un conector DC hembra a terminal, un conector DC macho a terminal, cable UTP puede ser de categoría 5 o de categoría 6, una cámara analógica para hacer las pruebas y una fuente de alimentación enchufable para alimentar a la cámara. Instalación de Balun y conectores de alimentación. Bueno, pues aquí tenemos un Balun, otro Balun, el cable, ¿vale? Y un conector para una punta y otro conector para otro punto. Y aquí tenemos la fuente de alimentación, ¿vale? Pues vamos a conectar un Balun, ¿vale? Normalmente yo utilizo a lo mejor que sea verde, que sea el positivo del vídeo, y blanco o verde el negativo del vídeo, ¿vale? Importante, estos los mejores son los que van como a presión, los que van como atornillados, esos son bastante malos. ¿Por qué? Porque al atornillar y hacer fuerza, pues muchas veces se rompe el vivo, con lo cual enganchamos, ¿vale? Y yo muchas veces hago, para que no se estropee el cable, hago esta vuelta, ¿vale? Hago aquí una vuelta. Vamos a ver. Yo hago esto para que muchas veces al tirar del cable pues no rompamos el vivo. Lo pongo así ya hace como más presión. Y aquí tenemos marrón y blanco marrón. Si las distancias son muy largas, pues se utiliza un cable de positivo y a lo mejor el azul blanco negativo, ¿vale? Pero como hay poca distancia, voy a utilizar solamente el marrón positivo y el blanco marrón negativo. Vamos a poner este que sí iría, ese que iría donde el transformador, perdón, la fuente de alimentación. Vamos a ver. Importante que no sobresalga el vivo del conector, porque puede hacer algún cortocircuito. Conectamos aquí y el marrón al positivo. Vale, y ahora en el otro lado vamos a pegar los cables. Vale, y aquí pondríamos este es el de alimentación. Pondríamos el marrón, el positivo, y el blanco marrón negativo. Por un lado, vamos a bajar esto un poquitín para que entre bien. Vale. Vale, y ahora en esta parte de aquí pondríamos el otro Balun, que sería, este es el positivo, vale, y este es el negativo. Y aquí haríamos lo mismo con esto aquí, esto aquí. Hay algunas veces que no tienen mucha parte aquí que sobresalga y es difícil hacer esto, vale. Pongo esto aquí y le doy cinta aislante para que no se me vaya. Que muchas veces, si esto lo ponemos en el grabador,
Como aquí podemos poner incluso el número de cámara, para que lo sepamos, ¿vale? Pues está ya puestos los conectores. Este se iría donde la fuente de alimentación y este donde iría donde la cámara, ¿vale? Ahora vamos a ver cómo conectaríamos la cámara y la fuente de alimentación. Instalación de fuente de alimentación y cámara. Bueno, aquí tenemos ya hecho el conector por un lado. Este es el que iría a la fuente de alimentación, ¿vale? Y este otro es el que iría a la cámara, ¿vale? Hemos cogido una cámara tipo bullet, normal y corriente, analógica, ¿vale? Y aquí tenemos el conector, ¿vale? Vamos a conectarlo primeramente, la alimentación, ¿vale? Y ahora el vídeo. Y por otro lado vamos a conectar por aquí la alimentación, ¿vale? Y vamos a conectar la fuente de alimentación, ¿vale? Ahora estaría conectado. Ahora esto iría normalmente a un grabador, a un DVR, ¿vale? Lo que yo voy a hacer es ponerlo a un monitor y vamos a ver qué tal se ve. Tengo aquí yo el cable, ¿vale? Tengo aquí yo el cable, ¿vale? Es un cable con un monitor. Vamos a ver. Y vamos a ver qué tal se ve en la cámara. Vamos a ver. AV. Y aquí podemos ver que aquí se ve la cámara perfectamente. ¿De acuerdo? Con lo cual han visto cómo se hace la instalación de los balloons con alimentación, con una fuente de alimentación y con una cámara. Yo siempre recomiendo que, digamos, la fuente de alimentación o se ponga una, mejor, si se van a poner por ejemplo dos cámaras, que sea una fuente de alimentación de 2 amperios y con una misma fuente de alimentación se puede alimentar a las dos cámaras desde el grabador, es decir, la fuente de alimentación se pone desde el grabador. Y si se quiere poner, si las distancias son muy largas, porque el tema de la corriente continua siempre hay más caída de tensión, perdón, pues normalmente se ponen las fuentes de alimentación de estas pequeñitas, enchufables, al lado de la cámara. Se busca una toma de alimentación y se ponen ahí las cámaras, ¿vale? Y ahora pues hemos visto que se ve perfectamente y no hay ningún tipo de interferencia ni nada con el tema de estos balones. Aquí termina este tutorial. Para los técnicos que instalamos cámaras, este videotutorial es básico. Pero para las personas que nunca han instalado una cámara o están comenzando sus primeros pasos en el mundo del CCTV, es muy práctico este tutorial. Si quieres saber más sobre seguridad electrónica, suscríbase a este canal o visite nuestra página web o de Facebook, Seguridad Electrónica y algo más, donde continuamente ofreceremos información sobre esta área, que puede ser de su interés. Espero les sirva de ayuda, un saludo y muchísimas gracias.